en esta mañana compartiendo la palabra de nuestro Dios. Para ello quiero llevarles a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del 1 al 17. Vamos a buscar ahí en sus Biblias, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del 1 al 17. Cuando lo tienen, me dicen amén. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del 1 al 17. Amén. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Delen. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor Jesús, bendito es tu nombre por los siglos de los siglos, Señor. En esta mañana, Padre, tú has hablado a través de tu palabra, Dios. Padre, gracias, porque con leerla, Señor, Padre, nosotros ya entendemos, Señor, tu mensaje, Dios. Ahora, Padre, oramos que tú, Señor, hagas en nosotros, Señor, esas personas, Señor, que atesoran tu palabra, Señor. Oyentes, Señor, que podamos escuchar con los dos, con ambos oídos, Dios, y podamos escudriñar lo que usted, Padre, nos enseña a través de ella, Señor. Oro, Padre, que tu Santo Espíritu me dirija en esta mañana, Señor, y que tu Santo Espíritu toque el corazón y la vida de cada uno de mis hermanos, Dios. En los méritos de Cristo oramos, Padre. Amén y amén. El tema que quiero compartirles hoy, hermanos, es enfrentando tiempos difíciles para nuestra fe. Basado pues en estos textos que hemos leído en esta segunda carta a Timoteo, en este capítulo 3. Mis amados hermanos, los postreros días los podemos ver desde Génesis hasta el Apocalipsis.
La Biblia, hermanos, nos enseña sobre la maldad de los hombres después de la caída de Adán. Hemos visto a los hombres rechazando a Dios. Y en la actualidad, la maldad del hombre, hermanos, se agudiza y se hará más fuerte cada día, manifestando un rechazo a nuestro Dios. El apóstol Pablo tiene mucha razón cuando escribe esta carta a Timoteo y especialmente a la iglesia de Éfeso, y comienza hablando de cómo será el carácter de los hombres en los postreros días. Pablo hace una descripción de cómo serán estos hombres en estos días. Y Pablo aquí describe una sociedad corrupta, con una conducta totalmente reprochable. Y lastimosamente también la conducta de muchos cristianos que han cedido a una cultura o sociedad corrupta. Ese era el contexto que estaba ahí presentando el apóstol Pablo cuando escribe esta hermosa carta a Timoteo. Y por eso es que en este primer versículo comienza diciéndole y haciéndole una advertencia, recomendándole: Timoteo, también debes saber esto. Es enfático el apóstol Pablo ahí: debes saber esto, Timoteo. Debes saber esto, pastor. Debes saber esto, iglesia. Debemos saber esto, líderes. Vienen tiempos peligrosos, es decir, que se acercan esos tiempos. Le dice Pablo aquí: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, Timoteo. Es decir, que esos tiempos, hermanos, se acercan, decía alguien, como una tormenta eléctrica que llega con toda su fuerza. Tiempos penosos, tiempos difíciles de soportar, donde la iglesia enfrentará tiempos difíciles para su fe. Y estos tiempos a los que se refiere Pablo aquí, hermanos, son tiempos de mucha presión para la iglesia verdadera. Son épocas difíciles que debemos enfrentar a través de las Escrituras. Y el apóstol Pablo lo advierte aquí, y le advierte a este pastor, y nos advierte también a nosotros como iglesia y pastores de la iglesia. Vendrán tiempos peligrosos, porque dice el apóstol Pablo aquí: porque habrá hombres, escuche bien esto, hombres malos. Miren, a través de la historia, hermanos, nosotros nos hemos encontrado con hombres perversos, malos. Por ejemplo, hay un hombre que se llamó Atila. Atila fue el rey de una banda o de una horda de soldados llamados los hunos. Y Atila fue un hombre perverso. Y saben que Atila se consiguió el apodo del azote de Dios para las naciones en ese momento, para los romanos. Los romanos le tenían miedo a este hombre cuando decía: viene el ejército, vienen los hunos a saquearlos. Y entre ellos Atila era el jefe. Se dice que Atila, dicen algunos escritores, donde el caballo, ¿verdad?, de Atila pisaba el monte, ahí no va a crecer más la hierba, decían. Imagínense ustedes el temor que se le tenía a este hombre. Era el azote para estas naciones, para los romanos. La historia también nos habla de un hombre llamado Hitler. ¿Se acuerdan de Hitler? Un hombre también sanguinario,
un hombre que odiaba a la raza humana. Especialmente era un antisemita, odiaba a los judíos, odiaba a otros también por ser de repente la clase que él decía que no era perfecta. Y él buscaba una clase perfecta, la clase aria. Y por eso este hombre en su locura asesinó a miles de personas. El apóstol Pablo dice acá en el verso 2, habrá hombres amadores, dice, de sí mismo. Estos tiempos peligrosos que describe el apóstol Pablo, vean, dice que habrá gente mala, vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres, dice. Hombres, es decir, gente, miembros de la raza humana, que van a provocar toda aflicción a este mundo, a la sociedad y a la iglesia misma. Timoteo le dice ahí. ¿Y cuáles serán las características de estos hombres? Vean, desde el verso 2 empieza el apóstol Pablo a citar las características de ellos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Qué listita esta, ¿eh? ¿Qué características las de estos individuos? Y cuando traducimos al lenguaje actual, dice acá la palabra, habrá gente egoísta, interesado solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios, no obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles, violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás, odiarán a todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Esas serán las características de estos tiempos que el apóstol Pablo habla, de los tiempos postreros. Y a través de la historia, hermanos, nosotros hemos visto las características de estos hombres. Y vean ustedes ahí que las características que Pablo describe, no está hablando él de tiempos malos, sino de personas malas, personas odiosas. Debemos de tener en cuenta, hermano, que la dureza o el peligro de este tiempo, desde la perspectiva del apóstol Pablo no está hablando que en los tiempos postreros, dice, van a venir guerras, van a venir hambres o enfermedades, van a venir calamidades que van a afectar al cuerpo. No está hablando de eso. Está hablando de gente de la raza humana, malvados y depravados. Ese será el camino de los hombres, esa será la característica de estos hombres. Y vean ustedes, cuando nosotros vamos también al Nuevo Testamento, a los evangelios especialmente, hay un hombre llamado John Stott, que describe a los hombres de esta generación de los postreros tiempos de la siguiente manera. Vean lo que dice acá, Mateo 8:28. Yo quiero que vayan ahí, Mateo 8:28, y que vean lo que dice Mateo 8:28. Vean ustedes qué interesante lo que dice acá.
Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Y saben lo que dice el doctor John Stott? Dice que la historia de estos 2 endemoniados gadarenos, que eran tan feroces e indomables como bestias salvajes, y estos que Mateo describe como tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino, así serán los hombres en los postreros tiempos, feroces y salvajes como estos endemoniados gadarenos. Y no es cierto, hermanos, que hoy vemos en la raza humana esas características. Vea usted, solamente es que encienda la televisión y vea las noticias y se dará cuenta de los hombres malos y perversos de la raza humana destruyéndose a sí mismo. Pues Pablo habla de las características de estos hombres. No es de extrañar, hermanos, que la historia de la iglesia a menudo está marcada por tiempos peligrosos en las que las mentiras, el engaño han librado una guerra contra el evangelio, contra la iglesia, contra la misma sociedad. Y por eso Pablo exhorta a Timoteo y le dice: debes saber esto, Timoteo. ¿Qué es lo que va a pasar en los postreros tiempos? Ahora bien, hermano, ¿sabes qué es lo más peligroso acá de estas personas? Mira lo que dice ahí la carta, 2 de Timoteo 3, verso del 5 al 9. Dice, del 5 al 9, que tendrán, dice, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A esto dice, evita. Lo más peligroso de estas personas es que tienen apariencia de piedad, pero son malvados. Aparentan ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción con que ellos se presentan. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: con esa gente ni te metas, porque estos son los que van de casa en casa, dice, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecado, que se dejan llevar por toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo, dice, que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también a esta gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobados en la fe, pero no llegarán muy lejos, le dice Pablo, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos 2. ¿Cuáles 2? Janes y Jambres. Janes se traduce como el que seduce, y Jambres el que hace rebelión. Janes y Jambres, ellos eran engañadores, proveedores de extrañas doctrinas. Y ellos, Janes y Jambres, fingieron una falsa conversión. De estos tenía que tener cuidado Timoteo. Son los nombres tradicionales de, ¿saben qué, hermanos? De los 2 magos o hechiceros egipcios que se opusieron a Moisés y a Aarón ante el faraón. ¿Y qué hicieron estos hombres? Janes y Jambres imitaban los milagros con artes mágicas. A estos evita, dice Pablo aquí a Timoteo. Mis amados hermanos, la mayor amenaza para la iglesia no proviene muchas veces de afuera, sino de fuerzas hostiles de adentro.
Viene, hermanos, como lo hemos visto en todo el recorrido que hemos estado predicando de estas cartas, hermanos, viene de falsos maestros que se encuentran ¿dónde, hermanos? Dentro de las iglesias. Y estos falsos maestros, hermanos, pueden ser comparados como terroristas espirituales. ¿Por qué, hermanos? Porque se cuelan a la iglesia y dejan un rastro de destrucción a donde ellos van y donde ellos llegan. La Biblia menciona de estos que son lobos con piel de oveja. Por eso, hermanos, usted no se confíe de todos los que están dentro de la iglesia, porque en la iglesia pueden haber también lobos con piel de oveja, con estas características que menciona el apóstol Pablo acá. Podemos encontrarnos acá con terroristas espirituales. Cuando nosotros vemos la iglesia de manera general, nos encontramos con estos tipos llamados terroristas espirituales. Han destruido la iglesia, han destruido el testimonio, han hecho estrago dentro de las iglesias, y nosotros tenemos que evitar esto. Pablo dice a Timoteo: a estos evita, a Timoteo, ten cuidado de estos. La palabra del Señor ya acá nos advierte. La iglesia ha sido amenazada por maestros falsos, lobos salvajes, estafadores espirituales. ¿Desde cuándo? Desde sus primeros días, hermanos. Satanás ha hecho estragos a través de la mentira y usando a estos mentirosos para engañar a la iglesia. Y quiero llevarlos a Hechos 20:29. Vean lo que dice ahí también el escritor. Vean ustedes acá, hermanos, lo que nos dice las escrituras ahí en Hechos. Miren qué interesante lo que dice Pablo acá. Hechos 20:29. Les dice: porque yo sé que después de mi partida, ¿qué va a haber? Entrarán en medio de nosotros lobos rapaces, que no perdonará, van a perdonar, no van a perdonar al ¿qué? Al rebaño. Por eso le advierte a Timoteo. Por eso se nos advierte hoy a nosotros como pastores. Queridos pastores, no tenemos que estar cómodos. Tenemos que estar incómodos en cuanto a esto. No debemos de permitir las falsas doctrinas. Iglesia, usted tiene que estar alerta siempre en cuanto a esto, en el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Después de mi partida, dice Pablo, van a entrar estos engañadores, estos que manipulan a las personas. Hermanos, cuánta manipulación y cuánto engaño nosotros hemos podido ver a través de la historia, hermanos. Cuánto engaño podemos ver nosotros a través de la televisión. Pudimos ver antes de que comenzaran la gran tecnología como las redes sociales. Y hoy en día cuánta perversidad podemos ver en la iglesia acerca del evangelio, en las redes sociales, donde estos estafadores espirituales, estos
terroristas espirituales están haciendo estragos dentro de la iglesia. La iglesia ha sido amenazada por falsos, por lobos salvajes y estafadores espirituales. Satanás, el padre de la mentira, ha estado ahí y siempre ha tratado de socavar la verdad con sus artimañas. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: pero tú, Timoteo, mantente firme, dice, en el propósito por el cual has sido llamado. Pastores, debemos de mantenernos firmes en el propósito en el cual sí hemos sido llamados. Líderes, usted debe de mantenerse firme en el propósito en el cual ha sido llamado. Maestros de escuela dominical deben de mantenerse firmes en el propósito en el cual han sido llamados. Adoradores, alabanza, deben de mantenerse firmes en el propósito en el cual han sido llamados. Iglesia debe de mantenerse firme en el propósito en el cual ha sido llamado. Tenemos que mantenernos, hermanos, en una doctrina sana que solamente se nos presenta en las Escrituras. Y eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Ahí en los versículos de la segunda carta 3 que estamos, 10 al 11, le dice, mira qué precioso lo que le dice Pablo a él. Pero tú has seguido mi doctrina, Timoteo, conducta, propósito, fe, longanimidad, que quiere decir constancia, firmeza, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor, Timoteo. Ejemplo tienes, Timoteo. Así es que usted manténgase firme. Así que pastores, mantengámonos firmes. Así que líderes, mantengámonos firmes. Así que iglesia, mantengámonos firmes. Y le sigue diciendo ahí Pablo a Timoteo: los malos hombres, perversos y engañadores, Timoteo le dice, irán de mal en peor, dice, engañando y siendo engañados. Porque la mentira, hermanos, tiene patas cortas, que muy pronto la verdad la alcanza y todo sale a luz. Así es que todos estos perversos, engañadores, calumniadores que menciona Timoteo, tarde o temprano le dice Pablo a Timoteo, los hombres perversos y engañadores irán de mal en peor. Seguirán engañando y siendo engañados. Pero tú, Timoteo, le dice, persiste en lo que has aprendido. ¿Qué hemos aprendido, hermanos? ¿En qué aprendizaje, qué enseñanza le está diciendo Timoteo que debe Pablo a Timoteo en la que debe persistir? Timoteo, persiste en lo que has aprendido, dice. Y aquí, hermanos, es interesante lo que le dice Pablo a Timoteo acá. Miren, le dice acá, versículo 14, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, dice, y que desde la niñez
ha sabido las Escrituras. Niños, jóvenes, por eso es importante que ustedes conozcan las Escrituras y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quién le había enseñado a Timoteo las Escrituras? Timoteo, persiste en lo que has aprendido. ¿Se acuerdan quién le había enseñado a Timoteo las Escrituras? La influencia de su madre Eunice. Aquí vemos el papel también que juegan las mujeres, las madres en los hijos. Mujeres, vean ustedes la importancia de lo que ustedes pueden lograr, pueden hacer de un hombre. Y estamos hablando acá de Timoteo. Timoteo, persiste en lo que has aprendido. La influencia de su madre Eunice y también de su abuelita o su abuela Loida. Abuelas, vean la influencia que ustedes pueden lograr con sus nietos. Pero no una mala influencia. Me estoy refiriendo a lo que le recuerda Pablo a Timoteo. Acuérdate de tu mamá, le dice. Acuérdate de tu abuela. Acuérdate de ella. Ellas te instruyeron en la palabra de Dios. Te enseñaron la palabra. Acuérdate también de Pablo, tu pastor. Pero más que todo, lo que has aprendido de las Escrituras, las cuales te han hecho sabio para entender el plan de salvación, las cuales demuestran a Cristo verdadero hombre y verdadero Dios, le dice. Y al final, terminando esta parte de esta carta, le dice en el versículo 16, Timoteo, le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, le dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cómo vas a vencer el carácter de estos hombres que tienen estas características en los postreros días? Timoteo, le dice, solamente a través de las Escrituras lo vas a hacer, porque las Escrituras han sido inspiradas por Dios. Las Escrituras son útiles para enseñar, para corregir, para instruir, para exhortar, para predicar, para convertirte en un hombre serio, decidido en la palabra de Dios, para convertirte en un hombre de carácter. Verso 17, mira lo que dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué interesante, hermanos. Qué interesante lo que hace la palabra de Dios. Es a través de las Escrituras, hermanos, que vamos a encontrar la corrección para la vida, la corrección para nuestra vida, la corrección para nuestros hijos, la corrección para la familia, la corrección para la iglesia. Y si debemos de enfrentar estos tiempos peligrosos, donde nuestra fe está siendo mutilada muchas veces, donde nuestra fe está siendo atacada, tenemos que hacerlo a través de las Escrituras, conociendo la Escritura, porque éstas nos van a instruir en justicia, nos van a preparar para toda buena obra.
Dios, a través de su palabra, nos hace ese llamado a vivir una verdadera vida cristiana, entregada, consagrada a Dios. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. También debes saber esto, Timoteo. ¿Qué va a pasar en los postreros días? Pero también debes saber esto, Timoteo, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esta palabra es la que te va a guiar. Y esta palabra es la que te va a dar autoridad para que te enfrentes a todos estos tiempos peligrosos. Mis amados hermanos, iglesia, ¿qué es lo que te va a dar la autoridad para que te enfrentes a tiempos peligrosos? Las Escrituras. Pregunto, ¿cuánto estás conociendo de las Escrituras? ¿Cuánto estás leyendo de la palabra de Dios? ¿O vamos a seguir siendo engañados por estos traficantes del evangelio? ¿Por estos estafadores espirituales? ¿O vamos a seguir siendo manipulados por estos tipos a través de las redes sociales? ¿O está usted buscando revelaciones nuevas? Todo está revelado, hermano, acá en la palabra de Dios. Y si queremos enfrentar estos tiempos peligrosos, tenemos que ir a las Escrituras. Dios nos llama a vivir alerta siempre, iglesia, pastores, líderes, hermanos en Cristo, a través de una vida consagrada a Dios, a través de una vida dirigida por la palabra de nuestro Dios. Así que, mis amados hermanos, el llamado de Dios hoy es que usted y yo tenemos que vivir conforme a las Escrituras para enfrentar tiempos peligrosos, hombres peligrosos, una raza humana peligrosa, una raza humana que todo lo que toca, hermano, lo destruye. De repente le estamos echando culpa a Dios por estas calores. Es el hombre el que está destruyendo eso. Y Dios en su soberanía lo permite para darle en su debido tiempo el pago de su pecado. Estos perversos hoy siguen, están destruyendo a la raza humana, están destruyendo, quieren destruir estos que tienen estas características, pero Dios los está permitiendo que sigan en su maldad y al final pagarán por su pecado, por su maldad. Así que, mis amados hermanos, ese es el llamado de Dios que Él nos hace a través de las Escrituras.